Hoy repasaremos un capítulo triste en la historia del pueblo de Dios, después de todo lo que habían obtenido con la bendición de Dios. A su regreso, Nehemías los encontró negligentes en su devoción a Dios. El pueblo había dejado de devolver los diezmos y las ofrendas, comenzando a usar las salas del templo para otros propósitos, dejando de guardar el sábado correctamente e incluso habían vuelto al matrimonio con personas de las naciones que los rodeaban. Y lo peor de todo fue que los líderes que había dejado eran los responsables del deterioro de la relación de los israelitas con Dios. Nos sorprende que Nehemías se sintiera devastado al descubrir cuánto habían cambiado todo y cuánto había cambiado. Sin embargo, en lugar de aceptarlo, una vez más, como lo demandaba su carácter, actuó para la gloria de Dios. Ve por tu Biblia y ábrela en Nehemías 13. En un minuto más regresaré. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Este versículo resume nuestro estudio, Nehemías 13:22, y nos dice: Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. En el interín entre los capítulos 12 y 13, Nehemías regresó a Babilonia. Y aunque no sabemos cuánto tiempo estuvo fuera, cuando regresó probablemente alrededor del año 430 al 425 a.C., el pueblo estaba apostatando, se habían separado. Y aunque habían entrado en pacto con Dios en estos temas, primero de no casarse con idólatras, segundo de observar el sábado minuciosamente, y tercero cuidar el templo y su personal por medio de diezmos y ofrendas, habían violado las tres promesas. Y a su regreso Nehemías los encontró negligentes en su devoción a Dios. El pueblo había dejado de devolver los diezmos y las ofrendas, comenzando a usar las salas del templo para otros propósitos, dejando de guardar el sábado correctamente e incluso habían vuelto al matrimonio con otras naciones, con la gente de otras naciones que los rodeaban. Y lo peor de todo fue que los líderes que había dejado eran los responsables del deterioro de la relación de los israelitas con Dios. Así que no sorprende que Nehemías se sintiera devastado al descubrir cuánto había cambiado todo. Sin embargo, en lugar de aceptarlo, una vez más, actuó trayendo gloria a Dios. Así que Nehemías 13 comienza con una preocupación por los extranjeros idólatras amonitas y moabitas que habitaban en medio de ellos. Y estos versículos nos hablan de alejar a las personas de una nación o raza diferente que eran seguidores de Dios. No nos hablan de eso, sino que se refiere a expulsar a los que profesaban una fe diferente. No a los conversos, sino a los idólatras. Mira lo que dice Nehemías 13, 1-9. Muy claro. No fue fácil, pero aquí está. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días, pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Bueno, ¿quiénes eran Eliasib y Tobías?
¿Por qué lo que hicieron fue inaceptable? Tanto Eliasib como Tobías son figuras conocidas en el libro de Nehemías. Eliasib era el sumo sacerdote de la nación y también estaba a cargo del templo. Se menciona a Tobías como el enemigo amonita de Nehemías que se opuso vehementemente a su trabajo en Jerusalén. Así que la alianza entre Eliasib y Tobías sugiere una relación establecida a través del matrimonio. Y durante la ausencia del gobernador, el sumo sacerdote le dio a Tobías una de las habitaciones en el templo que había sido designada para guardar los diezmos, los regalos y las ofrendas. Y a Tobías se le otorgó la residencia permanente en el templo, una forma de confirmarlo como uno de los líderes de la nación. Y los enemigos de Nehemías lograron finalmente lo que habían querido todo el tiempo, desplazar a Nehemías y estar a cargo ellos mismos. Afortunadamente Nehemías no iba a quedarse sentado sin hacer nada. Pero había más, mucho más. El problema era serio, muy serio. Nehemías 13, 10 al 14. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Padaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. ¿Qué es lo que Nehemías estaba tratando de remediar? Los cantantes, guardianes y otros sirvientes del templo tuvieron que volver a trabajar en sus propios campos para alimentar a sus familias, porque el trabajo para Dios no estaba recibiendo apoyo. Todo el sistema de diezmos y ofrendas que había sido establecido meticulosamente por Dios ahora estaba en ruinas. Y Nehemías tuvo que empezar de nuevo. Y el acto de tirar fuera de la habitación muestra su desesperación. Mira lo que comenta la profetisa. A ella se le mostró en visión estas cosas. Dice, no solo se había profanado el templo, sino que se había dado una aplicación incorrecta a las ofrendas. Y esto propendió a desalentar la liberalidad del pueblo, habiendo éste perdido su celo y fervor. Le costaba mucho pagar sus diezmos. La tesorería de la casa del Señor estaba mal provista y muchos de los cantores y otros empleados en el servicio del templo, al no recibir suficiente sustento, habían dejado la obra de Dios para trabajar en otra parte. Amigos, Dios no se equivoca, Dios tiene un plan y el diezmo es más que para alimentar a los ministros. El diezmo está hecho para que ellos se dediquen tiempo completo para llevar el mensaje de Dios, para que el plan de salvación sea llevado a cabo de una vez por todas en todo el mundo. Y fue fascinante ver cómo todo Judá se reunía de nuevo y reconstruía lo que había sido destruido. La gente estaba del lado de Nehemías contra Tobías y Eliasib, porque debieron haberse dado cuenta de que Nehemías había hecho todo lo posible en beneficio del pueblo. Además, Nehemías había confiado los cargos de supervisores en las áreas del templo a hombres a quienes consideraba fieles, hombres confiables. Se les encomendó la tarea de recolectar los diezmos y las ofrendas, asegurarse de que los bienes se almacenaran correctamente y distribuir los recursos a las personas apropiadas. En otras palabras, Nehemías llegó y aparentemente desarraigó el sistema corrupto de liderazgo de un solo golpe. Y aunque Nehemías había nombrado a hombres fieles en la organización del templo, el corrupto sumo sacerdote Eliasib no perdió su cargo. ¿Por qué? Porque era transmitido a la descendencia de Aarón y era descendiente. Su trabajo en el templo podría haber sido perjudicado por las medidas de Nehemías de nombrar a otros para alguna de las responsabilidades del sumo sacerdote. Pero aún seguía siendo sumo sacerdote porque Dios había establecido que del linaje de Aarón todos serían. Así que las reformas de los servicios del templo por parte de Nehemías incluían la implementación de los diezmos y las ofrendas.
sin la recolección de diezmos y ofrendas, el templo no podía funcionar. Y cuando cesó el diezmo, los servicios en el templo se derrumbaron y todo el sistema de adoración quedó en peligro. Y cuando el personal del templo salió en busca de otros trabajos para alimentar a sus familias, no pudo concentrarse en el cuidado del templo. En consecuencia, la adoración a Dios disminuyó. Leo en Números capítulo 18, versículo 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y ahora el Nuevo Testamento, como lo confirma el apóstol Pablo, dice 1 Corintios 9, 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven en el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Quién implementó esto? Dios. ¿Y qué nos enseñan estos textos acerca de la importancia de los diezmos y las ofrendas? No solo en el servicio del antiguo templo, sino también en la actualidad. Esto es lo que muestra lo que nuestra iglesia cree y practica. Yo quiero leerte lo que dice una de las creencias de los adventistas del séptimo día. Y dice: el sistema de diezmos es hermoso en su simplicidad. Su equidad se revela en su exigencia proporcional a los ricos y los pobres. En la medida en que Dios nos ha confiado el uso de su propiedad, debemos devolverle el diezmo. Cuando Dios pide el diezmo, no apela a la gratitud ni a la generosidad, aunque la gratitud debería ser parte de todas nuestras expresiones hacia Dios. Diezmamos porque Dios lo ha ordenado. El diezmo le pertenece al Señor y nos solicita que se lo devolvamos a Él. Yo creo que es una creencia muy clara, ¿no es cierto? Porque es bíblica. Ahora, tal como sucedió con el templo israelita, nuestra iglesia se derrumbaría sin el apoyo de los diezmos y las ofrendas de los miembros y el evangelio no podía ser llevado a todo el mundo. Eso pasó en Israel y es posible que nos pase a nosotros. Dios no lo permita. Además, nuestros servicios religiosos no funcionarían si las personas a quienes se les paga para dedicar tiempo al ministerio, la planificación y el gerenciamiento de la iglesia para Dios y sobre todo entrenar para hacer discípulos para llevar este mensaje. La calidad de la adoración a Dios también disminuiría. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Donde hay problemas con el asunto de adoración, lo más seguro hay problemas con el asunto de la liberalidad, con el asunto de los diezmos. Se empiezan a buscar otras formas que reemplazan la fidelidad a Dios. Sin embargo, lo más importante es que sin diezmos y ofrendas, el evangelismo no existiría. Además, damos diezmos porque Dios estableció el sistema en su palabra. Hay momentos en los que Dios no tiene que dar explicaciones de por qué estableció algo. Él espera que confiemos que está en control. Y debemos investigar y estar informados sobre cómo funciona el sistema, pero luego confiarlo en sus manos. Por eso pregunto, ¿por qué es tan importante el diezmo para nuestra propia espiritualidad y como medida de nuestra propia confianza en Dios? Parece que había que reformar todo. Nehemías capítulo 13, versículos 15 y 16. Dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Pero esto ya era un problema grande. ¿Qué estaba tratando aquí de corregir aquí Nehemías? No es fácil estar de parte de Dios cuando te encuentras en minoría, ¿verdad? Como Dios había dicho que el sábado debía ser un día santo en el cual nadie tenía que trabajar, Nehemías trató de asegurarse de que este mandato se cumpliera en Jerusalén. Sin duda, sintió la obligación moral de tomar esa posición y actuar de acuerdo con ella. Es que el sábado fue creado como el pináculo de la semana de la creación, porque era un día especial en el que las personas debían renovarse y regenerarse al pasar tiempo con Dios de una manera que no pueden hacerlo cuando están dedicados a sus ocupaciones.
o que están dedicados a otras actividades mundanas. Se ha dicho que más de lo que Israel guardó el sábado guardó a Israel. El punto es que el sábado, el séptimo día, fue y sigue siendo un medio poderoso para ayudar a mantener viva la fe en los que, por la gracia de Dios, buscan observar y disfrutar de los beneficios físicos y espirituales que nos ofrece. Bueno, continuemos con el resto de la historia y veamos qué hizo Nehemías para detener la compra y venta en el día de reposo. Aquí tenemos los versículos 17 al 22. Estamos leyendo Nehemías 13 y dice: Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran cargas. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron al día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Bueno, debido a que Nehemías era el gobernador de Judá, veía su rol como el ejecutor de las reglas. Y debido a que las reglas en Judá se basaban en la ley de Dios, él se convirtió en guardián de esa ley, incluyendo el sábado. Es posible que si los nobles de Judá hubieran resistido la corrupción que introdujo el sumo sacerdote, Nehemías no se hubiera encontrado en esa situación. Sin embargo, los gobernantes y los nobles ya estaban tal vez resentidos con Nehemías por haberles hecho devolver a los pobres anteriormente. Por lo tanto, tampoco parecieron oponerse a los cambios que habían traído Eliasib y Tobías. Nehemías reprendió primero a los nobles y luego ordenó que se cerrasen las puertas y colocó a los sirvientes en las puertas para custodiarlas. Y cuando el mercado simplemente se movió desde el interior de la ciudad hacia el exterior, tomó medidas aún más drásticas y amenazó con echar mano de los mercaderes al sábado siguiente. Yo creo que Nehemías debe haber sido un hombre de palabra, ¿verdad? Porque los mercaderes entendieron y se mantuvieron alejados de allí en más. Y él dice: ¿no hicieron así vuestros padres? ¿No hicieron así vuestros padres? ¡Qué pregunta tan penetrante! El celo de Nehemías por el día sábado es admirable. Y esto no es legalismo, amigos, esto es fidelidad. Nehemías era tan apasionado por la observancia correcta del sábado, amaba tanto a Dios, que incluso prometió ponerles manos encima a los mercaderes de otras naciones que venían a violar el sábado, en su propia ciudad, en su propio territorio. En otras palabras, habría intervenido personalmente si los hubieran atrapado en la ciudad o en las puertas del sábado otra vez. Como gobernador, tenía la responsabilidad oficial de asegurarse que este mandamiento se cumpliera correctamente. Mira lo que comenta Ellen White en Profetas y Reyes, página 496. Nehemías los reprendió por haber descuidado su deber. Les preguntó severamente: ¿ustedes están pecando al profanar el día del sábado? Lo mismo hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios envió toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre Israel por profanar el sábado? Luego ordenó que se cerraran las puertas al caer la tarde antes que comenzara el sábado y que no se volviesen a abrir hasta después de ese día. Y teniendo más confianza en sus propios criados que en aquellos a quienes pudieran designar los magistrados de Jerusalén, los puso al lado de las puertas para que hiciesen cumplir sus órdenes. Bueno, las advertencias de Nehemías sobre la profanación del sábado, junto con otras advertencias sobre su violación, aparentemente hicieron eco a través de las edades, llegando incluso hasta los tiempos de Jesús. Y aquí hago un paréntesis, una pausa, amigos. Esto no es legalismo,
Como dijo, esto es fidelidad. Esto es amor a Dios. Porque nuestro amor a Dios no se expresa solamente en palabras, sino en hechos, en obediencia, porque la obediencia es la prueba de nuestra fe. Muchos dicen amar al Señor, pero hacen lo que quieren, creen lo que les parece, adoran como les gusta. Nuestras acciones hablan dónde está nuestro corazón. Y si amamos a Dios, vamos a querer hacer su voluntad, no lo que mis emociones me dictan o lo que a mí me parece. Bueno, este eco de lo que hizo Nehemías llega hasta los tiempos de Jesús. Sabemos esto porque los evangelios muestran una y otra vez a Jesús luchando con los líderes religiosos por la forma correcta de guardar el sábado. Pregunto, ¿cómo podemos como individuos y como iglesia cuidarnos de no cometer el mismo tipo de error que cometieron estos hombres, ya sea con el sábado o con otra cosa que creamos que es importante para la fe? Bien, yo quiero finalizar con esta cita inspirada y luego algunas preguntas de reflexión. Dice la sierva del Señor, la profetisa para el pueblo de Dios en el tiempo final, mi autora favorita, Profetas y Reyes. Te recomiendo este libro. Ahí habla mucho acerca de lo que ocurrió en esos tiempos de Nehemías y Esdras. Dice así: cuando les hubo presentado los mandatos y las amenazas de Dios, así como los terribles castigos que en lo pasado habían caído sobre Israel por ese preciso pecado, se les despertó la conciencia y se inició una obra de reforma que desvió de ellos la ira de Dios y les atrajo su aprobación y bendición. Algunos que desempeñaban cargos sagrados rogaron por sus esposas paganas, declarando que no podían separarse de ellas. Pero no se hizo distinción alguna. No se respetaron la jerarquía ni los puestos. Cualquiera de los sacerdotes o gobernantes que rehusó cortar sus vínculos con los idólatras quedó inmediatamente separado del servicio del Señor. Un nieto del sumo sacerdote casado con una hija del notorio Sanbalat no solo fue destituido de su cargo, sino que prestamente desterrado de Israel. Nehemías oró así: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. ¿Crees que Nehemías era demasiado duro, demasiado inflexible? ¿Y podía haber hecho algunas excepciones? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Sabes que en este mismo contexto, cómo ejerce la iglesia la disciplina en amor y la comprensión? Y al mismo tiempo es coherente y no rebaja los estándares de la verdad de Dios. Aunque sabemos que no hay nada de legalismo en la observancia del sábado, como el séptimo día, como tampoco hay nada de legalismo en no codiciar, en no robar o mentir. ¿Cómo podemos evitar que la observancia del sábado o la obediencia a cualquier mandamiento se convierta en algo legalista? ¿Por qué exaltar la cruz y lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz es siempre la protección más poderosa contra la trampa del legalismo? Al mismo tiempo, ¿cómo podemos protegernos contra los peligros que surgen de la transigencia lenta pero constante como la que confrontó Nehemías? Dios nos ayuda a ser cristianos fieles en cada una de las áreas que Dios nos pide, pues lo hace para nuestro bien. Amigo y amiga, el diablo quiere llevarnos a los extremos, porque ambos extremos conducen al mismo pozo, a los extremos del liberalismo o del fanatismo. De decir, no importa, Dios te va a perdonar, haz lo que quieras, al cabo Dios va a considerarlo. O el otro punto, si no haces esto te vas a perder. No es por méritos, ni tampoco por dejar de lado lo que Dios dice. Y en la cruz Jesús mostró que Él es amor, Él es justicia. Sí, los extremos conducen al mismo fin, al triste fin de la destrucción, de la muerte, de la separación de Dios. Y el diablo tiene ciertas ventajas de este lado de la eternidad. Él puede mezclar la verdad con el error. Jesucristo nos presenta solamente la verdad. Él es la verdad. Su palabra es la verdad. Su espíritu es llamado el espíritu de verdad, que nos conduce a toda la verdad. Sus mandamientos son verdad, establecidos para siempre. Esa es la verdad que Jesús quiere grabar en nuestras mentes y corazones. ¿Has escuchado hablar acerca del sellamiento? ¿Qué es el sellamiento?
Así como la marca de la bestia, que algunos piensan que es una marca, si lo coloca en la frente o es el 666. No, el 666 no es la marca de la bestia, es un número que identifica ese poder o esa bestia. Así que no se trata de colocar algo en la frente, pero también hay un sellamiento. ¿Y qué es el sellamiento? Es el establecimiento del creyente en toda la verdad bíblica de tal manera que no pueda ser movido. Es como Jesús terminó diciendo el Sermón del Monte. Los pies asentados sobre la roca, la casa edificada sobre la roca. Vieron vientos, huracanes y permaneció firme porque estaba sobre la roca. En cambio la otra se desmoronó y cayó. ¡Oh, qué sorpresa triste recibirán muchos cristianos! Señor, hicimos esto en tu nombre, hicimos esto, tantas cosas. Y Jesús dirá, apartados de mí, no os conozco, obradores de maldad. Y sabes tú que en inglés y en el original griego, esa expresión, hacedores de maldad, es muy clara. En inglés dice, those who practice lawlessness. En otras palabras, los quebrantadores de la ley. Dicen amar a Jesús, pero le desobedecen. Por eso Dios tendrá un pueblo, y tiene un pueblo, que no solamente tiene la fe de Jesús, ama a Jesús, tiene el don de profecía, va a todo el mundo, pero obedece a Jesús por amor. Yo quiero aclarar, amigo y amiga, la ley no salva, el que salva es Jesús. Alguno puede decir amén, pero cuidado. Dios pone su ley para proteger a aquellos que la ha salvado, porque del otro lado de la ley es pecado, es infracción, y es el terreno que el diablo quiere que tú estés, porque él sabe que en este juicio estarás perdido para siempre. Pero Jesús dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo. Puedes tener paz y seguridad al estar protegido por los principios eternos de Dios. Más que letras, son principios de vida. Dios nos bendiga para que seamos fieles. Y vamos a orar en este momento, pedir que Dios nos ayude a cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Padre Celestial, perdona si hasta aquí hemos estado transigiendo entre cosas que son verdad y otras cosas que sabemos que no son verdad. Tratando de hacer una mezcla rara. Ya vemos las lecciones que le ocurrieron al pueblo de Israel. Tristemente se fue separando y tu maldición estaba allí. Queremos recibir tu bendición. Restaura en nosotros toda tu verdad y ayúdanos a ser portadores de esa verdad para que el mundo sepa cuánto los amas y cuánto te interesas por ellos para que vivan para siempre. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Llegó el momento de decir hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida, así que invita a otros a sintonizar este canal. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar, no lo olvides. Pronto vendrá Jesús otra vez. Por eso terminamos este programa diciendo, Maranata, Cristo viene.